Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán, soy el vicepresidente de IEEE Sección Colombia y también soy el vicepresidente del capítulo profesional de la Sociedad de Potencia y Energía para IEEE en Colombia. El día de hoy, continuando con una serie de webinars sobre temas de interés del sector eléctrico, vamos a tener la presentación llamada Estudios de Coordinación de Protecciones para la correcta operación de parques solares fotovoltaicos conectados a SDLs y STRs. En esta presentación se abordará cómo los estudios de coordinación de protecciones deben estar orientados a garantizar la operación segura y confiable de parques solares fotovoltaicos conectados a sistemas de distribución local y sistemas de transmisión regional. Para eso, el día de hoy está con nosotros el ingeniero Santiago López Villa. Él es ingeniero electricista especializado en protecciones eléctricas. Él es egresado de la Universidad de Antioquia y en este momento está estudiando la maestría en transmisión y distribución en la Universidad Pontificia Bolivariana. En el campo laboral, él es ingeniero especialista en el área de protecciones eléctricas en ingeniería especializada IEBSA. Entonces, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si nos escuchas ya, el público ya es todo tuyo. Perfecto. No, dale, Felipe, mil gracias. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos y ya estamos viendo la presentación. Listo, vale. Entonces, bueno, dada pues la presentación que hace Felipe, pues empecemos. Dado pues que el tiempo es corto y creo que el tema es bastante amplio. Entonces, al final, pues la idea es tratar de solucionarles algunas de las inquietudes que tengan. Entonces, pues vale, mil gracias ahí nuevamente por la presentación, Felipe. Entonces, vale. La idea de hoy es entonces que veamos pues algunos tipos de tecnologías asociadas a la generación basada en inversores, algunas de las dificultades que se presentan con estos tipos de generaciones, dada pues la electrónica que poseen y dado pues que se desvía bastante de lo que hemos estado acostumbrados a lo convencional. Algunos requerimientos de las regulaciones vigentes para el caso colombiano, dada pues este tipo de generaciones basada en inversores. Algunos de los requerimientos estándar, que sería pues la IEEE 1547-2018, que es la más actualizada hasta ahora. Vamos a ver pues algunos de los requerimientos de esta y vamos pues a notar que de hecho la normativa colombiana va muy alineada también a esta. Y pues al final vamos a ver algunos esquemas típicos de protección y la respuesta pues de la conformación de islas no intencionales, que es como un tema de bastante interés en cuanto a este tipo de generación y también, pues por acá no lo mencionamos, pero al final si nos queda el tiempo, como ver un poco como las particularidades en el desempeño de este tipo de generación en cuanto a las protecciones, es decir, cómo nos afecta el desempeño de las protecciones en el sistema interconectado, de los cuales pues ahí es donde se hace necesario un estudio que sea como muy enfático, muy preciso a la hora de hacer las verificaciones, ¿listo? Dado pues las particularidades que hay con este tipo de generaciones. Entonces, como entrada, pues vamos a ver un poquito, pues un caso introductorio de qué son esas diferencias que notamos en este tipo de generación. Y dado pues que esta generación basada en inversores no solamente aplica en lo solar, pues también aplica para algunas eólicas y vamos a ver como para qué tipo de eólicas, no solamente pues solamente para la fotovoltaica, no necesariamente. Entonces, bueno, obviamente pues la necesidad de estos inversores, eh, dado pues que los paneles solares generan en DC, se requieren obviamente un convertidor de DC a AC, por ende pues la necesidad de ellos. Eh, También, pues la generación fotovoltaica es bastante variable, la cual pues depende obviamente de la radiación solar, lo mismo pues que la eólica, depende de esa variable del viento que es bastante aleatoria. Entonces vamos a ver también por qué influye
ese tipo de generación en las eólicas, ¿vale? Entonces, ver cómo este tipo de electrónica me ayuda a superar este tipo de cosas. Bueno, la variación de las fuentes de generación eólica voltaica, bueno, hacen parte pues de, bueno, la variación de las fuentes de generación eólica y fotovoltaica hace necesario incluir entonces la electrónica de potencia, como lo mencionábamos, para mantener las condiciones óptimas de sincronismo de las fuentes de generación. Entonces, acá pues ya un bosquejo rápido de cómo es ello. Básicamente, cuando tenemos paneles solares, pues vamos a tener un convertidor de CDC en este lado, el cual básicamente va a servir para sacarle un mayor provecho a esta generación del panel. Esto se conoce como un MPPT, un convertidor buck-bus, que lo que hace es simplemente variar el voltaje en este punto DC para sacarle el mayor provecho al panel y a posterior pasar pues al convertidor. Entonces, de lo que se puede apreciar acá es que de entrada hay un desacoplamiento y cuando lo veamos con la eólica se va a notar aún mucho más. Vale, el tema con esto es que estos inversores normalmente entonces estarían diseñados o calculados acorde a la potencia que pueda entregar la cantidad de paneles. Entonces, se tiene una cobertura prácticamente del 100% de los inversores con respecto a la potencia que puedan entregar los paneles. Vale, en cuanto a la tipo de generación eólica, en este caso la 4, hay 4 tipos de generación eólica, tipo 1, 2, 3 y 4. Eh, la 3 y 4 son como las más recientes, siendo la 4 la que se ha venido implementando últimamente más. Ya vamos a ver el por qué, que la 3. Bueno, en cuanto a la 4, a este tipo de generación eólica 4, lo que vemos es que es muy similar a la solar. Es decir, vemos que tenemos un convertidor de CDC, del cual pasa por un inversor como en la solar, pero aquí en la 4 vemos exactamente esta misma parte que es de interés en cuanto a las protecciones y a la red. Y vemos que en el lado izquierdo, pues este convertidor lo que está haciendo es básicamente convertirme la señal AC que me genera mi generador, valga la redundancia y me disculpan, este generadorcito, convertirla de AC en DC. Este desacoplamiento total de la red con respecto a mi generador solar, lo que me da es un mayor aprovechamiento de él. Me explico. Dado que el viento es variable, me puede hacer variar la velocidad de estas aspas, por ende la frecuencia o la onda que va a tener este generador no es precisamente 60 Hz. Por ende, se acuden a varios tipos o varios métodos para tratar de regular esa frecuencia de rotación de este tipo de generador si estuviera conectada directamente a la red, que es como hacía la generación tipo 1 y 2, es decir, variar, por ejemplo, el ángulo de ataque de las aspas para variar precisamente esa velocidad o viceversa. ¿Esto qué hace? ¿Me pueden escuchar ahí? Si me escuchan, Felipe, por favor, me lo indicas, que creo que vi un comentario que decían que no. Sí se escucha. Vale, muchas gracias. Entonces, retomando, esto lo que me hace es que este tipo de generación, al yo no tener esta limitante del ángulo de ataque de las aspas, puedo sacarle mayor provecho a esa potencia entregada por el viento. Obviamente me va a variar la velocidad en el generador, pero para eso está este convertidor, para convertirme esa potencia de AC en DC y a posterior entonces este inversor volver a convertir en AC. Entonces de esa manera el rango de operación de como tal de la turbina eólica es muy grande, es más, tiene un mayor amplio de operación, por ende puedo sacarle, extraerle mayor potencia a él, puede ser un poco más óptimo. Tengo un desacoplamiento completamente de la red, es decir, cosas que pasen en la red no me van a afectar al generador. ¿Qué desventajas también tengo? Que pierdo la inercia de él, por ende es algo muy importante y ha venido siendo muy diciente este tema de la inercia de este tipo de generaciones en la red, dado pues de que en este caso al tener un desacoplamiento completo, pues carece de ella. Tendría que tener una inercia virtual que llaman, que es dada pues por el control de los inversores. Bueno,
Y obviamente, pues en este caso, esta electrónica de potencia está muy dada entonces a la capacidad completa que me pueda entregar la turbina, es decir, el 100%. Caso contrario, con una generación tipo 3, donde yo ya tengo como un híbrido, el generador, este generadorcito me entrega, el cual es doblemente alimentado, es decir, puedo extraerle potencia del estator y hago una retroalimentación por medio del rotor para controlar ciertas variables, ya sea en voltaje acá o incluso la frecuencia. Esta entrega de potencia directamente a la red me va a entregar un modelo muy diferente del comportamiento de mi planta, dado que aquí yo ya tengo una inercia, por ejemplo, también no tengo ese desacoplamiento completo, pero también la electrónica asociada a este control o a esta electrónica de la cual me va a controlar precisamente entonces estas variables de voltaje y frecuencia ya es menor, puede estar alrededor del 30%. Entonces, este tipo de generación se vuelve un poco más tentativa en el caso de que son más económicas. Pero entonces me implica que el rango de operación como tal de la turbina ya no es tan variable, ya es un poco menor ese rango de rotación de él. Por ende, no puedo extraerle tanta potencia como en el caso anterior. Vale. Este tipo de generación también es obviamente más sensible para efectos de fallas externas, es decir, bajonazos de tensiones obviamente me pueden generar aceleramientos, en este caso de acá, dado que pierdo la capacidad de transferencia de potencia eléctrica desde el generador a la red. Y obviamente pues los transitorios también me afectan bastante, ya sean oscilaciones de potencia, por ejemplo. Vale. Eh, bueno, esto era como preámbulo para qué, para tener muy presente de que a la hora de desarrollar un estudio es importantísimo el modelo de la red, o perdón, el modelo del generador que se van a utilizar, ya sea un full converter o ya sea una eólica tipo 3, la cual pues es con un generador doblemente alimentado, por lo que acabamos de mencionar. Con una generación full converter, nosotros nos vamos a encontrar que el aporte de corriente de falla de los inversores es muy limitado y bastante limitado a la electrónica. Esto, por lo que hemos visto pues en diversos proyectos, está alrededor de 1.1, 1.2 la corriente nominal del inversor, esa corriente máxima que él me puede aportar, bastante limitada, en comparación a un generador convencional, que puede estar alrededor de 5 o 7 veces la corriente nominal del generador como tal. Entonces, es bastante dispar. Entonces, retomando el tema con respecto al tipo de modelo que yo voy a utilizar en mi proyecto, obviamente, si es un tipo de generación 3 o 4 me afecta porque aquí yo ya voy a tener un generador, a pesar de que sea pequeño, va a tener un generador, el cual sí me puede aportar una corriente transitoria o subtransitoria a la red, de la cual me va a afectar el desempeño de las protecciones. Caso contrario, como si lo tuviera con un inversor. Vale. Bueno, entonces el comportamiento es muy diferente de las máquinas síncronas que sirven como fuente de voltaje constante ante los cortocircuitos, pues como los mencionábamos ahorita, es decir, tener un generador tipo 3 eólico o una solar full converter. Bueno, durante los cortocircuitos el comportamiento de la corriente del voltaje entregado depende del control integrado de los inversores. Esto es cuando tenemos generación eólica tipo 4 o una solar. De esto hemos notado, sobre todo en los proyectos recientes, eh, este tipo de generación basada en inversores, como lo mencionamos, aparte de la limitante de la corriente de cortocircuito, es la capacidad de inyectarme componentes de secuencia. Me explico. Con los generadores convencionales, nosotros tenemos que el aporte de secuencia positiva y negativa es propio de la máquina, pues el modelo de ellos. Incluso, pues, en caso de tener una falla monofásica, pues obviamente hay un aporte de secuencia cero. Pero en este caso no aplican, dado pues a que como está constituido el arreglo de inversores y transformadores, me da esa limitante, primero que todo, de la falla monofásica propiamente en la red de media tensión donde me entregan la potencia a ellos. Es decir, esto lo vamos a ver mucho más en detalle ahorita, de pronto de cómo es un esquema convencional en el SDL.
Pero a lo que vamos con esto es que este tipo de generación, al no entregarme componente de secuencia negativa, también me afecta muchísimo el desempeño de las protecciones. Solamente, pues, hasta donde lo hemos visto, últimamente es que se ha venido tratando de integrar en el control de estos inversores un aporte de corriente de secuencia negativa, es decir, un aporte de corriente de secuencia de balance para las fallas externas. Esto pues se ha visto que es favorable, obviamente, para el desempeño de las protecciones, pero aún así pues es un limitante. Entonces tenemos, aparte del limitante de la corriente de corto, un limitante de que solamente me aporta corrientes balanceadas, es decir, de secuencia positiva para fallas externas. Entonces, esto obviamente me afecta bastante, sobre todo en el algoritmo del desempeño de en el algoritmo de los relés, dado pues a que vienen muy pensados a cómo eran las redes anteriormente, ¿vale? Bueno, el aporte de las corrientes ante fallas externas es bajo, limitado por el control, como lo mencionamos, que mantiene la corriente en los límites de los inversores. Es decir, no va a superar el 1,2 básicamente de la corriente nominal del inversor. Por lo tanto, de aquí ya se puede empezar a inferir que una protección de sobrecorriente no es lo idóneo para protegerme ante fallas externas teniendo una red de generación basada en inversores. Bueno, las protecciones convencionales dependen de un cambio súbito de la corriente ante fallas en el sistema, es decir, las cantidades incrementales o superpuestas. Esto es muy diciente sobre todo con las protecciones de distancia, de las cuales pues algunos fabricantes utilizan cantidades incrementales, es decir, tienen en cuenta las condiciones de prefalla y falla para poder en su algoritmo determinar, por ejemplo, el loop de la fase fallada en las protecciones de distancia. Con las solares tenemos esa limitante. Ellos no, al no aportarme, es decir, a esta corriente de prefalla a falla, al ser muy similar, prácticamente idéntica, me limita entonces el desempeño del relé, precisamente por lo mismo. Vale. La parte de la acción del control de los convertidores incluye apagarse, dejando de entregar energía al sistema. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante también con respecto a las BRT, de cómo ante una falla externa, en ocasiones, pues, y también, pues, los inversores, perdón, salen de la red, afectándome obviamente el aporte que ellos puedan entregarme a la red o el soporte que puedan darme en ella. Entonces, este sería más o menos como el comportamiento del cortocircuito con una generación convencional. Es decir, vemos cómo cuando se presenta una falla, se ve un incremento en la corriente. Para este caso, pues aquí se puede ver que es una falla bifásica, dado pues el incremento de la corriente en la fase A y la fase C. Y completamente contrarias, ¿cierto? Se ve que se presenta un cambio súbito, eh, dada pues la baja impedancia de la falla. Y aquí vamos a notar que en el caso de una solar tipo 4, vemos que aquí en los 50 milisegundos donde se presenta la falla, la corriente es prácticamente la misma. No hay cambio en ella. Si bien aquí ya se presenta que empiezan a salir de servicio, seguramente por la caída de tensión. Entonces, al ya no tener una referencia de tensión, pues este tipo de generaciones empiezan a salirse. Por eso, como el alto impacto que hay, sobre todo en el desempeño de las protecciones, cuando hay una alta penetración de este tipo de generación, el cual ya no me da un soporte a la red como tal. Vale. Este es un esquema típico para el SDL. Pues aquí se establece que de acuerdo con el marco regulatorio de cada país, si bien existen estándares internacionales como la 1547 del 2018, se los definen en Colombia. Tenemos pues también los acuerdos que nos dan las exigencias mínimas para los requisitos de las protecciones, ¿vale? En este caso pues sería el 1862. Antes de este, pues, mucho antes de este, nos tratamos de guiar con el 1547. Pues para el caso de países donde no lo tengan muy regulado,
digamos que la 1547 es un buen indicio de cómo desarrollar este tipo de estudios y qué funciones habilitables y así. Entonces, para el caso del SDL, como les mencionábamos ahorita, al yo tener un transformador en delta, esto es un arreglo típico en todos. Siempre vamos a tener un Y delta, un Y aislado, asociado al lado de los inversores paneles y un delta asociado a la red. Esto básicamente para, para disminuir el efecto de los armónicos. Entonces, como tal en la red, dado pues que me funciona como un filtro, ese delta. Entonces, y aparte de eso, pues me ayudan con este factor K, el cual, pues si bien viene diseñado en los transformadores, me ayuda en ello. Con respecto pues a los armónicos, dado pues que esto es una fuente de armónicos fuerte. El esquema de protección, como les mencionaba, es simple, es muy sencillo. Esta función de sobrecorriente básicamente viene pensada para proteger desde la red hacia el transformador de la power station que llaman, o el transformador elevador. Normalmente esto es un esquema de 800 voltios a 34.5 o 13.8, dependiendo. Pero como les mencionábamos ahorita, pues este inversor, al no tener una gran capacidad de aporte de corriente de corto para fallas externas, pues esta función de sobrecorriente me es más que todo útil para fallas al contrario, es decir, fallas en el lado hacia el transformador. Para este caso, pues aquí ya empieza a agregarse un poquito más de complejidad. Empezamos entonces a tener las funciones como la 25, que sería de sincronismo, básicamente como un sincrocheck, el cual me permita hacer cierre de este interruptor en la condición de línea viva, barra muerta, es decir, parque desenergizado. Pues dado que si tengo el parque energizado, pues tendría como una condición de isla y no es deseable, obviamente. Tener las funciones de baja sobretensión, una función de potencia inversa en caso de que aplique, es decir, si tengo una autogeneración y no tengo declarado exportar potencia, pues ahí aplica una 32. Si es un parque o, bueno, una solar que obviamente va a entregar potencia a la red, pues esta función obviamente no aplicaría. La 81, que serían las de frecuencia, estas ayudan sobre todo con las de tensión 27, 59 y 81 cuando detectamos condiciones de isla, pues son de ayuda. Y esta 59N se aplica sobre todo cuando tenemos los sistemas entonces aislados. Cuando tenemos sistemas aislados para las fallas a tierra se nos presentan sobretensiones en las fases sanas. Entonces esta función ayuda bastante para ese tipo de condiciones. Por eso las ponemos en asterisco y sería como en el caso de que aplique. Si mi sistema o si mi SDL es sólidamente aterrizado, pues digamos que esa función podría sobrar. O si se detecta pues de que ahorita lo vamos a ver con un esquema más complejo para el caso del STN, donde puede aplicar un 59N en el lado pues del parque. Ya lo vamos a ver mejor en detalle. Con respecto a este lado, que es en el punto de conexión, se menciona una función adicional, que es la antiisla. Entonces, entendamos por antiisla un conjunto de funciones, de las cuales me sirven para detectar precisamente esa condición en la que el parque ya no está conectado a la red. Y obviamente es peligroso que el parque esté conectado solamente aportando o alimentando a una carga, dado pues el tipo de generación que es, me puede generar sobretensiones o variaciones en la frecuencia y obviamente afectarme a la carga y a la calidad pues, de la energía que le estoy entregando a la carga. Entonces, ese anti-isla podemos determinarlo a partir del estudio con diferentes funciones. En Colombia es muy popular la ROCOF, de la cual viene definida pues por acuerdos, y un ajuste que se le ha venido dando, claro pues que está sujeto a actualización dependiendo de es de 2 Hz, una variación de 2 Hz y una temporización de 250 milisegundos. Muy popular también está el intertrip,
básicamente con Intertrip lo que estamos haciendo es como detectar condición de isla, ya sea por apertura de algún interruptor, el cual nos determine que efectivamente hay una isla o precisamente por alguna función adicional que consideremos en algún otro sitio. Está el vector shift, detector de distorsión armónica. Cuando tenemos una desconexión del parque con respecto a la red, la distorsión armónica hemos visto que se eleva. Entonces, también ayuda, es como una forma de poder detectar esa isla. Y hay combinaciones también de diferentes funciones, por ejemplo, potencia y frecuencia y, y reactiva voltaje. En la literatura se mencionan algunas otras, pero digamos que aquí traemos como algunas de las utilizadas o las mencionadas en el acuerdo. Bueno, aquí ya esta es una presentación de cómo es un esquema un poco más robusto para una solar. Bueno, en este caso, perdón, es una eólica o una conectada ya al STN. Entonces, es convencional en cuanto a la conexión del STN o esta línea pues que conecta el punto de conexión que es de la barra de interés con respecto al parque. El parque vendría siendo, digamos, esta barra de acá donde tiene estos dos transformadores de potencia que evacúan la potencia generada por cada uno de estas generadores no convencionales. Eh, el esquema es muy típico, es decir, un esquema de protección principal respaldo con sus respectivas funciones de diferenciales, sobrecorrientes y distancias. Pero distancias, vemos que acá la tenemos en asterisco y más adelante vamos a notar el por qué. Y pasa algo muy interesante con respecto a este tipo de funciones de impedancia hacia este extremo cuando la quiero ajustar, de la cual muchas veces me trae más problemas que soluciones. Entonces, en ese caso, el estudio es muy relevante para poder determinar esto. Se ha detectado ya en muchas condiciones que esta protección opera mal, dada a fallas externas a la red. Esta protección opera cuando no debía haber operado. Entonces, a lo que vamos con esto es que un esquema más confiable para la línea que conecta el parque solar con respecto a la red, pues sí, viene determinado sobre todo con la protección diferencial, con esquemas de teleprotección y con la función de sobrecorriente, pero de tierras, la 67N. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle también cómo me afecta este tipo de generación, esa relación fasorial que tengo entre voltaje y corriente, y por ende estas funciones que utilizan la direccionalidad, ya sea la distancia o la 67, no me son muy favorables para este extremo. ¿Vale? Vuelvo y juega en el punto de conexión, obviamente tenemos las antiislas, es decir, si detectamos condición de isla, ya sea por posicionamiento de interruptores en el punto de conexión, pues podemos enviar un intertrip o por alguna de las otras funciones pues, que mencionábamos. Aplica las que vimos ahorita con el SDL, es decir, las de frecuencia, voltajes, perfecto. Y las convencionales pues en todo sistema de transmisión, como la SOF, obviamente por acá tenemos una 50BF, dado pues que ya es un sistema de transmisión, pues ya requerimos una función de 50BF para protegernos en caso de que el interruptor falle. Para el caso de transformadores, pues el esquema también es muy típico. Es decir, tenemos las funciones propias típicas de un trafo, sobre corrientes diferenciales, de trafo y restringida, bastante recomendable pues esta protección 87N, bien ajustada y probada en campo, obviamente. Las de sobrecorriente de tierras, pero adicionamos una vez más, que sería la 24. No, es bastante útil, sobre todo para poder detectar esta condición de desbalance de voltaje y frecuencia. Me explico. Cuando estamos exportando potencia en el transformador en sí o en la red, hay una caída inherente de tensión,
dados los elementos, a las diferentes impedancias de los elementos. Cuando ocurre una apertura súbita, al caer esa corriente, esas tensiones tienden a elevarse. Y por ende, el transformador puede estar expuesto a sobretensiones. Por ello, esta función de voltios Hertz me ayuda bastante a protegerme el transformador ante esas sobretensiones. También, aquí no lo ilustramos, pero hemos visto que ajustar una 59N en el transformador, sobre todo en este lado de delta, es provechoso, pero cuando tenemos inconvenientes, sobre todo con el aterrizamiento, ¿vale? Entonces, el esquema puede ser tan robusto y seguro como el proyecto no lo permita, ¿vale? Con respecto, entonces, ya aquí en las barras colectoras, que serían las barras pues donde conectan ya los trapos de potencia, y donde sale cada uno de los circuitos colectores que van sumando la potencia de cada uno de estos tipos de generadores. Estos alimentadores que se aparecen como carga realmente son como réplicas de este esquema que tenemos acá un poco más desglosado. Vamos a ver que esto es muy similar, este esquema es muy similar a como vimos en el SDL, es decir, funciones de sobrecorriente, básicamente. Esta 49 está más asociada como a proteger una protección térmica como tal del cable, pero básicamente el esquema es sobrecorriente en estos alimentadores. Ponemos en asterisco pues las 21 y las sobrecorrientes direccionales, dado que dependiendo de la particularidad del proyecto, estos circuitos alimentadores pueden que sean muy largos. Y al ser tan largos y al estar aquí en un extremo fuerte, fuerte porque esa fortaleza nos la está dando básicamente el transformador que me conecta al STN, pues entonces ya es válido poder, o es más confiable poder tener protecciones relacionadas con la direccionalidad, como la 21 y la sobrecorriente direccional. Entonces es opcional. Y obviamente depende del tipo de relé que se ponga, si el circuito realmente lo amerita al ser muy largo o no. Estos circuitos o estas cadenas, típicamente las más largas pueden estar alrededor de 3, 4 kilómetros, dependiendo pues obviamente de la envergadura o de la potencia como tal de todo el parque. Entonces para una protección distancia vemos que pues 3 kilómetros no es mucho tampoco, o sea, es una protección distancia empieza a ser relevante o muy útil cuando tengo circuitos muy largos. Para este caso, pues con una sobrecorriente bastaría. Bueno, acorde pues a los requerimientos en el caso de Colombia, el acuerdo 1862, nosotros tenemos que este tipo o estas son las funciones que se requieren como mínimo en el punto de conexión para generación basada en inversores. Entonces tenemos la 27, vale, sobre tensiones también la tenemos, pero la 32, entonces como les mencionábamos ahorita, depende. Es como un asterisco de si aplica, es decir, si voy a declarar a exportar potencia o es un autogenerador, obviamente pues ajusto una 32 para que no me permita esa exportación de potencia. Y este anti-isla es lo que le mencionábamos ahorita, de que puede ir variado o puede estar dado a las funciones que mencionábamos ahorita. Es decir, no es una función como tal, es un conjunto de funciones, el cual no me permite operar mi sistema aislado completamente, como lo vimos. El syncrocheck básicamente es para permitirme energización de mi generación, solamente en la condición o trayéndome esa tensión desde la red hacia mi generación, ¿vale? Es decir, yo no puedo energizar desde mi generación no convencional hacia la red, porque estaría incurriendo en una condición como de isla inicialmente, ¿vale? Eh, para el, para el caso de los tiempos de despeje pues, principales, es importante pues, tener presente que, dado el acuerdo aquí en Colombia, en la 025, los despejes de fallas para 500 kilovoltios no pueden ser superiores a los 800 milisegundos. Cuando tengo niveles de tensión de 220, pues no puedo superar los 100 milisegundos. En el STR es de 120. Pero cuando ya estoy en el
eh, con los tiempos de respaldo, pues la idea es que esas protecciones de respaldo no superen los 300 milisegundos. En el caso de RETI, me pide que para las subestaciones estos tiempos no superen los 150 milisegundos. Esto es algo interesante porque nos encontramos que, por ejemplo, para este tipo de sistemas, donde estoy protegido con protecciones de sobrecorriente y al no permitirme tener despejes de fallas en estas barras superiores a 150 milisegundos, pues hay diferentes soluciones. Una es implementar un diferencial de barras, pero en ocasiones pues el proyecto no lo contempla desde un inicio. Eh, para esto entonces se recurre, por ejemplo, a esquemas suplementarios de protección en el cual pueda hacer uso, por ejemplo, de la 61850 para implementar un esquema de protección por medio de comunicaciones. Es decir, ya hago un enlace en comunicación de todos los alimentadores o de cada uno de los relés asociados a los alimentadores para poder de cierta manera hacer una diferencial de barra virtual, ¿vale? De esa manera, digamos que ya puedo obtener esos tiempos de despeje, de fallas rápidos acá y mantener mis protecciones de sobrecorriente como las teníamos inicialmente. Eso es un esquema que llaman ZSI, el cual pues ya ha sido ampliamente utilizado en diferentes instalaciones solares, por lo menos aquí en Colombia, para precisamente tratar pues de mantener entonces estos tiempos de los cuales estamos dados por regulación. En cuanto a transmisión, pues al yo tener protecciones diferenciales o un esquema pues bastante robusto, sobre todo en esta línea de transmisión, dado pues que puedo tener diferenciales, esquemas de teleprotección, esos tiempos pueden estar cubiertos, ¿vale? Ya que se me vuelve el esquema pues ya un poco más selectivo y no depender sobre corrientes. En cuanto a los requerimientos regulatorios, eh, hay uno muy particular que está asociado entonces a los SACs o a las BRT, que serían como los huecos de tensión. Cuando yo tengo huecos o, bueno, fallas en mi red, fallas externas a la red, inherentemente yo voy a tener una caída de tensión. La idea es que mi parque o mi generación no convencional no se me salga de servicio, es decir, pueda soportar esa caída de tensión y pueda incluso darme soporte, pueda entregarme potencia reactiva a la red para poder tratar de subir esa tensión en mientras está la falla presente. Entonces, para, para el sistema de distribución, la CREG 170 en el 2020 pues establece que esta es la curva mínima con la que deben cumplir los generadores no convencionales. Es decir, cuando se me presenta un evento de caída de tensión en este instante cero, mi generación siempre debe dar soporte siempre y cuando esa tensión esté en esta región de operación, ¿vale? Si esa caída de tensión se sale de estos límites establecidos, entonces ya es donde se me permite desconectarme. Entonces es importante que a la hora de proponer los ajustes de las funciones de baja tensión como la 27 estén dados a este acuerdo o estén regidos a estas curvas BRT. Lo mismo con las HBRT. Es decir, si yo en mi sistema tengo, no sé, un deslastre de carga, eso me genera una subida de tensión transitoria, mientras los generadores convencionales y obviamente no convencionales hacen su debido control de tensión. Entonces, en ese caso, también yo debo permitirme operar en esta zona y en este tiempo sin que se me salga mi generación. ¿Para qué? Para que pueda dar precisamente entonces ese soporte de tensión. Vale. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo sería como un ajuste coordinado de una función 27 con respecto entonces a estas curvas BRT. Esta sería la misma curva, pero entonces ya para transmisión. Santiago,
Santiago, Hola. ¿será que tú puedes dejar de compartir pantalla y volver a compartir? Porque creo que hay un problema con algunas personas. Eso, dale. Y tienes habilitada la cámara. Si quieres, puedes también deshabilitarla. De pronto eso, Ah, dale, puede ser. eso. Y vuelve a compartir la pantalla, por favor. Qué pena contigo. No, qué pena, antes disculpen ustedes. Yo creo que ya se ve. ¿Me pueden Está, indicar, por favor? Sí. está cargando, está cargando. Ahí estamos viendo la pantalla, pero el control de presentación, no la de la presentación. Dale. Ujú. Creo que ahí ya. Está cargando. Sí, ahí ya estamos viendo la diapositiva de coordinación con los límites operativos y estamos viendo el ejemplo de la resolución. Perfecto, mil gracias. Vale, vale. Bueno, entonces, como les mencionaba, eh, esta ya es la curva relacionada, entonces, para el sistema en transmisión es muy similar, pues, obviamente varía un poco en este caso acá, estos tiempos, dado pues a que en este nivel de tensión los tiempos de operación de las protecciones debe ser mayor. Y este es el ejemplo. Entonces, vemos acá, esta partecita en negra es como un zoom precisamente a esta primera parte, que es como la de principalmente de principal interés. Entonces, al hacerles una a esta partecita, vemos que de aquí ya tenemos como unos ajustes como tal, en el punto de conexión de mis curvas, o perdón, de mis funciones de baja tensión y de sobretensión, y a su vez los ajustes que se proponen a nivel de inversor. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que mi parque me pueda dar el mayor soporte a la red ante un evento externo, ya sea en sobretensión o en baja tensión, sin que él se desconecte. Y por ende, entonces aquí hago una coordinación de mis inversores con respecto a la BRT y a su vez con respecto al punto de conexión. Entonces vamos a notar siempre que en este caso el que va a salir de primeras es el inversor y a posterior mi punto de conexión. La idea de esto es que mi punto de conexión no sea el que me saque en mi parque, ¿cierto? Y que él siempre tratar de sacarle mayor provecho a mis inversores de que puedan estar entregando entonces o dar ese soporte en, la, en lo posible, en lo mayor posible a la red. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo, pues, de una propuesta para coordinar las curvas 59-27 del punto de conexión y de los inversores con respecto, entonces, a la BRT. ¿Vale? Esta sería como la propuesta que da la 1547. Eh, es un poco más exigente, pero digamos que ya por acuerdos aquí en Colombia, pues utilizamos la BRT. Antes del acuerdo, pues nos ayudamos con la 1547. En caso pues de que en algunos países aún no se tenga regulado esto, ¿vale? Entonces, para cortocircuitos, en los circuitos de conexión de la generación se debe cesar de energizar y dispararse a menos que el operador de red del área indique lo contrario, no aplicable a fallas que no puedan ser detectadas por el sistema de protección del área. En resumen, ante fallas externas en la red, debo tratar de dar el mayor soporte, pero para fallas internas a mi red, debo ser lo más rápido posible y evitar islas. Listo. Estas BRT, con lo que queremos indicar con esta presentación es que ante eventos de recierres, pues sobre todo ante recierres no exitosos, es decir, puedo tener un hueco de tensión, se me despeja la falla y al intentar un recierre puede ser una falla permanente, por lo tanto voy a tener una segunda caída de tensión. La idea es que mi generación pueda soportar eso y pueda soportar esas caídas de tensiones consecutivas y no por ende que se me vayan a desconectar. O si tengo fallas múltiples, dado, no sé, un evento pues, de descargas atmosféricas donde tengo fallas múltiples en determinado rango de horas o de minutos, pues la idea es que precisamente también mi parque pueda soportar esos huecos de tensiones o esas caídas de tensiones sucesivas.
Por ende, entonces tenemos que en la XC47 pues también nos da unos tiempos mínimos y unos números también de caídas a los cuales yo debería soportar. Bueno, ante la formación de islas no intencionales, la generación debe cesar de energizar y disparar en máximo 2 segundos después de la formación de islas. Pues la idea es que las protecciones anti-islas no demoren más de este tiempo en operar, ya sean protecciones anti-islas pasivas o activas. Ahorita vimos que una de las pasivas, que era la Rokov, pues operaba en 250 milisegundos. Una intertrip puede estar también alrededor de los milisegundos, no superar el segundo. Pero también, pues si se da el mutuo acuerdo con el operador de red, es posible extender un poco más estos tiempos. ¿Vale? Listo. Entonces, pues vamos a ver un poco más de cómo son estos métodos anti-islas. Entonces, como lo mencionábamos ahorita, tenemos los pasivos que se basan en la medición de las variables del sistema, como el voltaje, la frecuencia y la distorsión armónica o el cambio súbito que está presente en esa isla, es decir, las que mencionamos ahorita. Vector shift, Rokov, las de frecuencia, las de voltaje, todas esas caen acá en los métodos pasivos. En los métodos activos están dadas a nivel de inyección de pequeñas señales al sistema para inducir sobre este perturbaciones que permitan detectar la condición de isla. Es decir, están dadas a nivel de inversor. El inversor es el que tiene la facultad de este método activo porque es el que está haciendo la inyección a la red. Entonces es el que puede modificar sus variables o modificar su inyección para poder determinar. Ya vamos a verlo cómo. Y los métodos activos pueden ser muy rápidos, por lo que el cumplimiento del tiempo requerido de despeje de la condición de isla no intencional no es normalmente un problema para esto. Esto ya es muy dado pues por cada fabricante. Cada fabricante podrá indicar su método de isla activo y obviamente pues dar como un tiempo del cual su control puede detectar esa condición. Un breve ejemplo acá. Esto es una retroalimentación por lazo cerrado de un fabricante. Entonces lo que se hace es que FR es la frecuencia medida y FVG es la frecuencia nominal, para este caso 60 Hz. Y D sería la frecuencia, perdón, la corriente entregada por el inversor. Entonces cuando detectamos que hay un cambio en esta frecuencia, la frecuencia medida con respecto a la frecuencia seteada, la frecuencia de la red, esto me genera un delta de corriente. Entonces, si mi inversor detecta ese delta, él va a inyectar más corriente. ¿Y eso qué va a hacer? Va a cambiarme aún más la frecuencia, porque ya sea que me esté cambiando el voltaje en la red, inyectándome reactiva o consumiendo reactiva, inherentemente me puede cambiar la frecuencia en la red. Si estoy en isla, si es que estoy en isla. Entonces, esta retroalimentación lo que va a hacer es variarme esa frecuencia, por lo tanto, va a generar una perturbación y por eso se le llama el método activo. Dependiendo si esa frecuencia medida en la red es positiva o negativa, pues este delta de Q va a ser positivo o negativo, es decir, va a inyectar o va a absorber reactivo. Listo. Bueno, Santiago, tenemos ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieras para solamente la sesión de preguntas. Sí, vale. dame 2 minutos porque creo que esta parte es súper relevante y ya termino con esto. Perfecto. Entonces, gracias Felipe. Rápidamente, ¿por qué una protección de distancia, que era lo que veamos ahorita, no es propiamente lo idóneo para proteger mi lado de la generación ante eventos en la red externa? Resulta que para las fallas externas, dado el fuerte infeed que voy a tener, dado que yo o mi corriente que aporta mi red o mi generación es muy pequeña en comparación a la de la red, yo voy a tener que la Z aparente va a tener cambios muy fuertes. Es decir, la corriente 2, que es la asociada a la red, con respecto a la corriente 1, que es la corriente que aporta mi parque, esta relación es muy grande. Al ser tan grande, mi Z aparente tiende a crecer muchísimo. Esto hace que mi protección distancia pierda la sensibilidad de manera muy rápida. Y la otra es que mi condición de exportación de potencia me va a generar
sobre alcances de las zonas. Y lo vamos a ver con respecto a esta presentación. Esto es una sensibilidad típica. Realmente esto es una sensibilidad típica de varios estudios que ya hemos hecho y el comportamiento es muy similar en casi todos. Y cuando tenemos fallas aquí en la red, por ejemplo, estos puntos marrones son el comportamiento de esa impedancia simplemente al 80% de la línea, de esta línea, teniendo en cuenta que este extremo es donde tengo mi protección distancia. Entonces, para las fallas en la línea adyacente, yo voy a tener fuertes incursiones en todos los lados de la red. Entonces, para estas fallas al 80% voy a encontrarme que incluso para las fallas monofásicas ya voy a tener incursiones, posiblemente en zona 2. Entonces, debo generar esa temporización. Y a su vez se puede ver o se puede apreciar el fuerte infill que me genera entonces esa condición de fuente débil con respecto a fuente fuerte. Y a su vez, da mi condición de exportación, esos loops o ese comportamiento en atraso que tiene. Es muy importante y hemos detectado, por análisis de algunos eventos, que para las fallas externas, cuando pues, para algunos clientes que han ajustado esta protección de distancia en ese extremo, se ha presentado para estas fallas externas apertura de mi parque, cuando él debió haber dado soporte, precisamente por una mala operación de la protección de distancia. Entonces, a lo que vamos con esto es que no es idóneo en este extremo ajustarla de manera convencional. Me debo apoyar mucho del estudio precisamente para poder detectar estas condiciones y en lo posible deshabilitar inclusive la zona 1, que la mayoría de ocasiones hemos llegado a esa conclusión de que es mejor deshabilitar la zona 1 de la protección de distancia. Bueno, no sé si tienen alguna duda y me disculpan. Les quería mostrar cómo era el desempeño de una direccional, pero es muy similar. O sea, también al tener una fuente eh, renovable atrás, de la cual no me permite una inyección de corrientes desbalanceadas, el comportamiento de los fasores de voltaje y corriente no es como lo típico que yo espero. Entonces, no son protecciones idóneas para tener en este extremo de la red. Qué pena ya me extendí un poco. No sé, Felipe, si No, no, pudiste tener claro. algunas dudas. Primero que todo, muchas gracias, Santiago. Sabemos que el tema era muy extenso, inclusive sobre las 21 y sobre corrientes. Se puede generar incluso otro espacio de una hora y sé que también íbamos a quedar cortos. Entonces, antes de empezar con las preguntas, muchas gracias por el tiempo y la disposición para dar este tema. Como te puedes dar cuenta, genera mucho interés por parte de la comunidad y de una vez aprovecho para invitarte a que más adelante nos acompañes de nuevo con una presentación ya, digamos que un poco más profunda sobre algún tema de estas funciones de protección. Por ahora, Oscar Arriagada nos pregunta, ¿qué análisis se recomienda realizar para evaluar las funciones anti-isla 7881R? Esto debido a que generalmente se recurre a normas, pero no siempre se ajusta a la realidad en cada estudio. Santiago, ¿nos escuchas? Qué pena. Ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí, ya, ahí ya. No, vale, gracias, Felipe. No, sí, y el tema es muy amplio y podemos sacar otro espacio, obviamente, y con todo el gusto. Entonces, con respecto a la pregunta que hacía el compañero, la 78 viene muy pensada para los generadores convencionales, dado pues a que estas oscilaciones me pueden generar un fenómeno ahí de su frecuencia que me puede afectar bastante, sobre todo en generación convencional. Para este tipo de generación no se tiene en cuenta esa función, compañero. De hecho, nunca la he visto tampoco y no he visto pues que se recomiende, la verdad. Entonces, en conclusión, análisis con respecto a la oscilación de potencia para tener en cuenta en este tipo de generación no se ha hecho por parte mía. Claro. Vale, perfecto. Dice, en los generadores distribuidos en los sistemas de distribución local recomiendan dejar fusibles sobre el cortocircuito o reemplazarlos por seccionadores monopolares para evitar que los fusibles se quemen debido a la corriente inyectada del generador de la generación distribuida.
Eso es aquí una observación que nos hace Anderson Suescún. Juan Pablo nos pregunta, ¿por qué en el sistema de transmisión nacional el transformador es en Y al lado de la red, a diferencia del sistema de distribución local? Pero venga, vamos por partes. Entonces, con respecto a la pregunta de fusibles, pues mira, el acuerdo es muy claro con respecto a la forma de interrupción, sobre todo en el punto de conexión. Entonces, depende de dónde me que estés hablando de esa interrupción que vas a tener, en dónde la estás considerando. Si es en el punto de conexión o o en tus estaciones convertidoras, ¿vale? Si es en el punto de conexión, lo que diga el acuerdo, el 1862. En algunos casos permite reconectadores, si es en el SDL, en otros casos indica pues que debe ser celdas y dependiendo de, obviamente, del nivel de potencia, pues incluso cada moldadas. Entonces, si ya es en tu red, en tus estaciones convertidoras, nosotros no le vemos inconveniente que sea un esquema fusible contactor, ¿cierto? Siempre y cuando esté bien coordinado. Tener presente que este esquema de fusible contactor, la idea es que el contactor opere hasta donde él lo permita, es decir, bajo condiciones de carga, y cuando tengo fusible, en la condición ahí sí de falla o condiciones de cortocircuito, ¿vale? Pero pues que con eso pueda aclararte la consulta. ¿Y cuál era la otra, Felipe? Perdón. Porque en el sistema de transmisión nacional el transformador está en Yelta del lado de la red, a diferencia del sistema de distribución local? Ah, ok, listo. Bueno, por eso, muchas gracias. Entonces, mira, cuando tenemos el delta Y para el STN, STR, este Y me da un aterrizamiento sólido. Incluso me funciona como corriente, como una fuente de secuencia cero para las fallas externas a la red. Y pues la red, al estar sólidamente aterrizada en diferentes puntos, todos los puntos, pues manejo esta misma convención, ¿cierto? Eh, en el caso ya del lado de la generación, es decir, en el SDL, como no me lo exigen, y de hecho por eso aquí al inicio mencionábamos que la 59N era una función de protección opcional. Permítanme devolverme por acá. Eso. Entonces, como les habíamos mencionado, acá este esquema de transformación, o sea, es decir, Y delta, primero que todo me permite aislarme o me da una cierta protección, un cierto filtrado de distorsión armónica de tercer orden hacia la red por parte de los inversores. Esto es una fuente de distorsión armónica. Entonces me ayuda por este lado. Y no me lo exige. Y vas a encontrar que todas las estaciones convertidoras son Y delta, ¿vale? Precisamente por lo que mencionábamos. Aparte pues de que muchos fabricantes de los inversores, no, sus filtros, digamos que son muy variables. Entonces, esa distorsión armónica, dependiendo de cada fabricante, puede variar bastante. Por eso, pues también un estudio de calidad de la potencia por parte de ellos. Bueno, en fin, pero discúlpenme, hay que me desvío. Entonces, con respecto al SDL, no me lo exige y por ende es que yo puedo llegar a tener la condición de una falla a tierra en un sistema aislado. Y por ende es que aquí yo puedo proponer una función 59N, la cual me detecte esa condición de falla, dado que una falla a tierra en un sistema aislado me genera esa sobretensión en las fases sanas. Y, y por ende, pues es favorable esta función. Sobre todo también cuando puedo encontrar que en el SDL, pues en muchas ocasiones no necesariamente tengo un transformador de aterrizamiento. Entonces me ayuda también esta función allí. Vale. No sé, Felipe, y si de pronto otra duda tenés. Sí, la verdad ya tenemos muchas dudas en el chat, Uy. pero ya estamos pasados de tiempo. No sé, Ujú. Santiago, si más adelante podríamos hacer otra sesión para tratar de cubrir los temas que nos están preguntando acá. Nos están preguntando por la ANSI 32, están Sí, hablando sobre problemas de incursión de zona para la 21, están también hablando de las protecciones diferenciales de transformador.
Sí. Entonces, no sé si estás de acuerdo en más adelante a enviar a los asistentes la invitación a una siguiente sesión para poder resolver esta y otras dudas y temas que nos quieras exponer. Claro, sí o sí tenemos que irnos a las 12. Podemos quedarnos otro par de minutos resolviendo las inquietudes. Lo que pasa es que ya la sesión se me va a cerrar acá. El Listo. sistema estaba No, para hora y 20, entonces ya nos quedan 2 minuticos. listo. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su presencia en la exposición y vamos a hacerles llegar la continuación de esta presentación más adelante. Muchísimas gracias, Santiago, y esperamos tenerte de nuevo pronto por acá. Vale, no, mil gracias a ustedes por la invitación y la atención. Vamos aquí a la orden. Si tienen alguna intención de contactar con el expositor, nos pueden hacer llegar a través de las redes sociales que les compartimos en el chat y les podríamos transmitir sus consultas a Santiago. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.